nuevamente con nuestro curso, ¿ok? Muy bien, estimados. La semana, bueno, perdón, en nuestra sesión pasada estuvimos viendo lo que era la contratación. Arrancamos con todo lo que era contratación, vimos los tipos de contrato que teníamos, que eran los contratos a tiempo indeterminado y a plazo fijo, ¿no? Vimos que a tiempo indeterminado es cuando tenían una fecha de inicio y no una fecha de fin, y a plazo fijo cuando tienen tanto fecha de inicio como fecha de fin. Empezamos a preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles eran las ventajas de cada uno de ellos? Dijimos que a tiempo indeterminado le daba más estabilidad laboral al trabajador, a la misma empresa también le daba estabilidad el personal que iba a contar ahí. Dijimos que tenían algunos beneficios adicionales. También estuvimos viendo, ¿no? Que le daba la seguridad, la estabilidad a toda la organización, ¿no? En cambio, a plazo fijo también tenía sus ventajas, que eran, ¿cuáles eran? Primero, que le permite al empleador cubrir puestos temporales, es decir, cubrir puestos en los que solamente se va a requerir por un tiempo y después ya no. Vimos también que a plazo fijo había muchas modalidades, ¿no? Y hasta ahí habíamos aclarado de que los contratos a plazo fijo, de acuerdo a la normativa, que ya hemos dicho que difiere mucho de la realidad, de los contratos a tiempo indeterminado, yo los debo dar cuando tengo un puesto de trabajo que es permanente, es decir, una necesidad permanente en mi organización, no y a diferencia del contrato a plazo fijo, que solamente debo usarlo bajo las modalidades que éste tiene, que eran por accidente, por suplencia, por inicio de obra, por obra o contrato, por inicio de actividades, ¿no? Es decir, cuando solamente son puestos permanentes. Es hasta ahí donde habíamos aclarado que las empresas u organizaciones que actualmente están, por así decir, están contratando personal que debería estar estable porque la necesidad va a ser siempre, ¿no? Que debería ser estable. Los están contratando por periodos o lapsos de tiempo con constantes renovaciones, están incumpliendo con la normativa. ¿Y hasta cuánto tiempo se me permite a mí estar con esas renovaciones constantes de contrato? Habíamos dicho que eran hasta un máximo de 5 años, que a partir del quinto año ese trabajador ya se iba a considerar inmediatamente como estable. Ahora vamos a seguir tocando algunos puntitos más de contratación, ¿ok? Vamos a seguir tocando esos puntitos, pero vamos a ver esta parte del periodo de prueba que no la habíamos dejado del todo clara, por así decir, ¿no? Que no la habíamos tocado en nuestra anterior sesión, pero vamos a terminar de complementar esta parte del periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Vamos a empezar a definir el periodo de prueba, ¿no? El periodo de prueba es un tiempo que la normativa, que la legislación le da al empleador para poder analizar, observar, medir el desempeño que tiene el nuevo trabajador, ¿ok? El nuevo trabajador o el trabajador repuesto, ¿ok? ¿A qué se refiere este periodo? Si nosotros recordamos todo el proceso de selección de personal, cuando vamos a contratar un nuevo personal, hemos arrancado, ¿por qué? Por hacer su perfil de puesto, donde hemos definido todo lo que estábamos buscando, hemos reclutado candidatos, reclutamiento interno de repente que eran dentro de mi misma organización, o en reclutamiento externo, que ya son personas ajenas a mi empresa, o un reclutamiento mixto, que es una mezcla de ambas, ¿no? Después de ello hemos aplicado ya técnicas de selección. En estas técnicas de selección ya hemos podido aplicar desde entrevistas, pruebas de conocimiento, todo ello, ¿no? Y después, cuando ya he tenido al candidato ganador, el que ha pasado de manera más óptima todas las pruebas, voy a hacer la transición entre convertirlo de candidato ganador a trabajador. Esa transición se llama el contrato de trabajo. El contrato es ese medio en el cual se afianza la relación de un trabajador y el empleador. Pero si por ahí recordamos un poquito más, el proceso de reclutamiento y selección no termina en la contratación. Continúa después de la contratación con la inducción y el seguimiento. ¿Por qué? Porque hasta el momento en el que yo contrato un trabajador, en el momento en el que firma el contrato, yo todavía no puedo decir si he llegado a contratar a la persona ideal. ¿Ok? Porque esa es la finalidad de todo proceso de reclutamiento, contratar a la persona ideal en el puesto ideal.
Yo todavía no he logrado conseguir eso. Entonces, yo para poder tener la seguridad de que verdaderamente la persona que acabo de contratar es la persona ideal para el puesto, voy a tener que tener un periodo de evaluación, un periodo en el que yo voy a poder medir su desempeño, ver cómo se desenvuelve en la empresa, ver si verdaderamente los conocimientos que dijo saber o que aprobó en su examen de conocimientos, verdaderamente sabe aplicarlos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si yo contrato a un trabajador? Si yo, por ejemplo, yo digo, ¿qué pasaría si yo me apego a la norma? ¿Ok? Yo como empleador me apego a la norma y contrato a un trabajador para un tiempo permanente. ¿Ok? Es decir, contrato a un trabajador que es de una necesidad permanente y le doy un contrato a tiempo indeterminado. ¿Qué me dice este contrato a tiempo indeterminado? Que este trabajador solo van a poder haber causas justificables para poder retirarlo, ¿no? Puede ser incumplimiento de contrato, puede ser indisciplina, puede ser falta grave o actos graves que puedan afectar directamente a la empresa, puede ser también falta de desempeño, no puede ser falta de adaptación a la empresa, pueden ser esas las causas, ¿ok? Pero yo, para poder despedir a este trabajador, en caso no sea lo que yo esperaba para mi empresa, voy a tener que esperar un tiempo a realizar, si quiero despedirlo de repente por desempeño, aplicarle una prueba de desempeño en el que este trabajador resulte o salga o salga no óptimo en la evaluación. Y después de esa evaluación, pero después del resultado de esa evaluación, yo voy a tener que capacitar. ¿Por qué? Porque el trabajador que desaprueba por una o por primera vez una evaluación de desempeño no es causa justificable para despido inmediato. Eso que amerita, que yo tengo que capacitarlo, que tengo que entrenarlo más, ese trabajador, ¿no? Es decir, va a pasar mucho tiempo para que yo logre juntar evidencia de un bajo desempeño, evidencia de un poca adaptación, evidencia de actos indisciplinarios para que yo recién pueda retirar a ese personal de mi organización. Y mientras tanto, mientras espero ese tiempo suficiente para, entre comillas, no recaudar pruebas, mi empresa va a estar en pérdida porque esa persona no se va a desempeñar adecuadamente en el puesto y eso ya resultaría perjudicial para las empresas, ¿no? Es por eso que muchas empresas, no es justificación, pero es por eso que muchas empresas no quieren hacer los contratos indeterminados con el personal, por temor a que este personal en cualquier momento empiece a fallar y no tengan la opción de poder retirarlo, ¿no? Cosa que no es lo ideal, pero ese es el temor. Si hablamos un poquito de la realidad, ese es el temor que tienen muchas empresas. Entonces, si yo me apegara a la norma, ¿qué significaría? Que si me equivoqué en alguna parte de mi proceso de selección, que si no desarrollé bien una parte o me equivoqué al contratar de personal, pues lo siento, te aguantas porque ya lo contrataste y ahora tu empresa que se vea perjudicada, ¿no? Exigiría un proceso de selección mucho más lento, mucho más riguroso, que también por un lado sería correcto, ¿no? Pero hay que recordar, muchas veces los candidatos en estos procesos de selección no se muestran como son. No pongámonos a pensar, una persona cuando está postulando un puesto de trabajo, nos pueden decir, usted, por ejemplo, tiene dominio del SAP. Y uno puede decir, sí, 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 yo domino todo, yo sé todo, pero en realidad nunca ha abierto el programa. Pero por lo general el candidato nos va a decir, sí, 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 a todo con tal de obtener el puesto, porque es el pensamiento que tienen muchos candidatos, ¿no? Yo voy a decir que sé hacer todo y si el puesto es mío, recién en ese momento empiezo a capacitarme. Entonces, muchas veces es falta de la empresa, es contratación, como también a veces ese engaño del candidato. Es por eso que la norma le da a las empresas este periodo de prueba que es, ojo, es opcional, ¿ok? Si la empresa quiere, lo aplica. Si la empresa no desea aplicarlo, no lo aplica. Es opcional, pero es muy recomendado. Donde te dice que el periodo de prueba va a estar comprendido de 3 meses para los trabajadores, ¿ok? ¿Qué quiere decir estos 3 meses? Primero, necesariamente yo tengo que redactar un primer contrato donde indique que mi periodo de prueba va a ser de 3 meses y después de los 3 meses redactar un nuevo contrato, normalmente la norma nos dice que sí debería ser así. Hacer
dos tipos de contratos, ¿no? Empezar por los 3 meses y por los 6 meses. Pero también nos dice que estos 3 meses de periodo de prueba pueden estar dentro de un mismo contrato siempre y cuando en las cláusulas lo especifiquen. Es decir, yo necesito un trabajador para un año de servicios, ¿ok? Voy a tener un puesto que va a tener de duración de vida un año. Entonces yo puedo contratar a una persona, hago mi proceso de selección, todo, y contrato a esa persona. A esa persona yo le puedo hacer de frente la contratación por el año. ¿Ok? De frente, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero dentro de las cláusulas le puedo especificar que de esta duración de 12 meses que le he hecho el contrato, los 3 primeros meses van a ser de periodo de prueba y es válido. ¿Para qué nos sirve entonces este periodo de prueba? Para que yo pueda realizar el primer seguimiento a mi trabajador nuevo. Es decir, para ver cómo se desempeña todo ello. Este periodo de prueba, ¿ok? Acá como vemos, este periodo de prueba, ¿qué beneficios le da a la empresa? Le da el beneficio de denegar el despido arbitrario, ¿ok? Le da protección sobre el despido arbitrario. ¿Y qué es el despido arbitrario? Cuando yo despido a un trabajador sin causa justificada, sin motivo aparente, simplemente lo despedí. Yo cuando hago un despido arbitrario a mis trabajadores, mi trabajador puede denunciarme al Ministerio de Trabajo o a la SUNAFIL y estas entidades, al demostrar que yo he despedido a este trabajador sin justificación, no sin motivo aparente, sin evidencias, me puede exigir desde la reposición de ese trabajador a su puesto de trabajo o una indemnización para este trabajador. Me puede pedir desde esos lados, puedo llegar a esos lados, ¿no? En cambio, en el periodo de prueba, ¿por qué tengo protección del despido arbitrario? Porque yo en cualquier momento puedo desistir de los servicios de este trabajador, ¿no? En cualquier momento, sin justificación adecuada, sin causa adecuada, ¿no? Es decir, no voy a ir necesariamente a veces algunos trabajadores vienen y nos dicen, yo estaba en el periodo de prueba y a los 3 días la empresa vino y me retiró de la empresa, ¿no? Me dijo que lamentablemente no había cumplido sus expectativas y decidieron retirarme, ¿no? Y vienen y nos presentan quieren que interponer una denuncia. Nos dicen, no quiero interponer una denuncia porque solo he estado trabajando 3 días. ¿Cómo esperan que en 3 días les demuestre mi desempeño adecuado, mis capacidades y solo he estado 3 días? ¿No? Entonces yo quiero poner mi denuncia porque los 3 meses de prueba yo he debido pasarlos completos, no. No es así. Los 3 meses de prueba no significa que si te dicen 3 meses de prueba, tienes los 3 meses asegurados de trabajo y en el transcurso te van a ir supervisando. No, significa que esos 3 meses en cualquier momento la empresa, sin causa, sin justificación aparente, puede prescindir de tus servicios. Ese es el periodo de prueba, ¿ok? ¿Es beneficioso para la empresa? Lo es para la empresa. No es tan beneficioso para el trabajador, ¿no? Vamos a ser neutrales. Para la empresa es beneficioso. ¿Por qué? Porque si yo estoy supervisando a mi trabajador y veo que mi trabajador no cumple, no se desempeña, ¿ok? No da la talla, simplemente puedo prescindir de sus servicios sin tener que entrar a un juicio, sin tener que pagar una indemnización. Para el trabajador no es beneficioso, ¿ok? No es beneficioso, ¿por qué? Por el lado de la estabilidad. Por el lado de la estabilidad, saber que en esos 3 meses en cualquier momento pueden prescindir de tus servicios. Eso por el lado eso por el lado de la estabilidad. Pero ¿en qué sentido sí resulta ser beneficioso para el trabajador? Que significa que en esos 3 meses en la que su estabilidad laboral va a pender de un hilo, va a tener que explotar al máximo sus capacidades, sus habilidades. Va a tener que tener un desempeño adecuado, ¿ok? ¿Por qué? Porque mientras tenga un desempeño adecuado, la empresa no va a tener razón aparente para retirarlo. No, por el contrario, si la empresa está feliz con su desempeño, no lo van a retirar. Entonces, eso va a ayudar al trabajador a que en esos 3 meses pueda dar pasos agigantados en lo que van a hacer, en lo que sería su crecimiento personal, profesional, en desempeño, en todo ello. Ahora, estos 3 meses de prueba,
aplican para todos los trabajadores. Ya lo hemos dicho, no es obligatorio que la empresa establezca este periodo de prueba, pero es muy recomendable y la mayoría de empresas lo hace. ¿Ok? Ahora, y hay mucho que para todos los trabajadores es de 3 meses. Sin embargo, si hablamos de estructuras en la organización o de jerarquías, tenemos puestos que tienen mayor jerarquía que otros. ¿En qué sentido jerarquía? Recuerden que la jerarquía siempre la medimos en el nivel de responsabilidad. Entre un puesto tiene mayor responsabilidad, va a tener mayor jerarquía. Menor responsabilidad, menor jerarquía. Y acá tenemos dos tipos de trabajadores, ¿no? Los trabajadores de confianza y los trabajadores o el personal de dirección, que ellos van a tener más responsabilidad que otros puestos de trabajo. Y acá tenemos, ¿no? Permítame, voy a compartir la pantalla completa. Y acá tenemos, ¿no? La clasificación de cargos, el directivo y de confianza. Vamos a empezar por el de menor responsabilidad, que es el trabajador de confianza. ¿Quién es el trabajador de confianza? Son trabajadores designados, muchas veces designados a dedo, como se dice. Ellos no es necesario que ellos pasen un proceso de reclutamiento y selección. En algunas empresas sí lo pasan, en otras empresas no lo pasan, ¿no? En este caso, ¿quiénes serían un personal de confianza? Aquellos que son designados directamente por el empleador o por la junta directiva o algo, ¿no? Que ellos ejercen, acá lo tenemos, en contacto personal y directo con el empleador y tienen acceso a secretos profesionales y comerciales. Y sus aportes se dirigen directamente al personal de dirección. Acá está el personal de dirección. Como este personal de confianza va a tener acceso a información más privada, a información clasificada como secreto profesional. 3 meses sería muy poco para un periodo de prueba. ¿Ok? Es por eso que este personal de confianza podemos extenderles el periodo de prueba a 6 meses. No es obligatorio que se le extienda a 6 meses, pero si así el empleador lo desea, puede hacerlo a 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que en estos 6 meses el personal de confianza, mejor dicho, la empresa también tiene protección contra el despido arbitrario para el personal de confianza. Es decir, un personal de confianza puede estar laborando 4 meses, ya miren, ya superó el periodo de prueba normal de los 3 meses, pero se estableció en su renovación de contrato, en su mismo contrato desde un inicio, se estableció que su periodo de prueba sería 6 meses. Entonces, puede que ese trabajador de confianza haya estado elaborando 4 meses, pero la empresa decide ya no continuar con ese trabajador de confianza. ¿Qué quiere decir? Que se le notifica al trabajador de confianza, ¿ok? Y listo, el trabajador de confianza se retira. Se le va a pagar algo a ese trabajador, ya sea de confianza o trabajador normal de los 3 meses. ¿Se le va a pagar algo al momento de prescindir de sus servicios? Sí, sí se le va a pagar. ¿Qué es lo que se le va a pagar? Su liquidación de beneficios truncos. Es decir, trabajadores que llevan más de un mes laborando en una empresa, un mes y un día laborando en una empresa, ya les va a corresponder sus beneficios truncos. ¿Cuáles son los beneficios truncos? Aquellos beneficios laborales que lo vamos a ver también, que se tenían que pagar como la gratificación, las vacaciones, la CTS, que le correspondía que le paguen, pero como ya se va de la empresa y no va a llegar a las fechas de pago, entonces le pagamos de manera trunca hasta la fecha en que se quedó. Sí les va a corresponder su liquidación de beneficios truncos, más no una indemnización por despido. Al igual que el personal directivo, aplica lo mismo, solo que con el personal de directivo, que ya vemos quiénes son. Ellos son la representación directa del empleador frente a otros trabajadores, ¿no? Ellos sustituyen al empleador y realizan funciones de control y actividades de alta responsabilidad. Ya vemos, para responsabilidad promedio, 3 meses. Para los de confianza que tienen más responsabilidad, 6 meses. Y para el personal directivo que tienen alta responsabilidad, podemos extenderlo hasta un año de servicios.
¿Ok? Ese es el periodo de prueba. Ya lo hemos dicho, es beneficioso para la empresa, no es obligatoria su aplicación, pero sí muy recomendable y es aplicada. Lo importante, colegas, es que nosotros tengamos en claro que al momento de redactar los contratos de trabajo, si yo voy a estipular estos periodos de prueba, tengo que poner claramente el tiempo de periodo de cada uno de estos cargos. Y recuerden, el periodo de prueba, por ejemplo, acá el de 3 meses, no significa que sí o sí van a ser 3 meses, sino que el periodo de prueba es hasta máxima duración de 3 meses para los trabajadores que no sean de confianza ni directivos. ¿Qué quiere decir? Que yo tranquilamente puedo ponerle un mes de periodo de prueba estipulado en el contrato y el segundo mes ya empieza a ser trabajador estable. ¿Ok? Es decir, pero no le puedo poner 4 meses de periodo de prueba a un personal que no es de confianza ni directivo, porque ahí sí estaría vulnerando sus derechos. ¿Ok? Entonces, hasta acá estamos claros con lo que es el periodo de prueba. Y ahora vamos a ir acá, ay, acá lo tenemos. Esta es la contratación directa y ahora vamos a ir con la locación de servicios, ¿ok? ¿Qué es la locación de servicios? El contrato por locación de servicios se basa en la ley 27584 que regula el contrato de préstamo de servicios y contrato supremo. ¿Ok? El prestador de servicios actúa de manera autónoma e independiente. No está subordinado al contratante y tiene la libertad de organizar y realizar su trabajo de acuerdo a los términos del contrato. ¿A quiénes los conocemos nosotros como locadores de servicio? A los trabajadores que elaboran bajo los recibos por honorarios. ¿Ok? Esos trabajadores que están bajo recibo por honorarios son lo que nosotros lo conocemos como locadores de servicio. Ahora, estos trabajadores que están por recibo por honorarios no son trabajadores de la empresa, son trabajadores independientes, pero no trabajadores de la empresa. ¿Qué es lo que nos dice esta locación de servicios? Primero, vamos a empezar. ¿Cuándo la empresa puede solicitar un trabajador por locación de servicios? Cuando va a tener algún trabajo o algún proceso o algún proyecto fugaz. ¿A qué me refiero con fugaz? Que lo van a realizar por un periodo de tiempo, que va a ser una obra determinada, una obra específica y listo. Y concluye ese contrato de locación de servicios. Supongamos, ¿ok? Yo, yo tengo mi empresa y quiero que venga vamos a ver, un ingeniero en computación. ¿Por qué? Porque últimamente mis computadoras de la empresa han estado fallando. ¿Ok? Mis computadoras han estado fallando, no han estado del todo bien. Entonces, quiero que venga un ingeniero en computación para que venga y me formatee todas las computadoras de mi empresa. Después de que él termine de formatear todas las computadoras, él se va. Él se va de la empresa. Entonces, en ese caso, yo no necesito un trabajador permanente en mi empresa, ¿ok? Tampoco voy a necesitar un trabajador por lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque formatear las computadoras puede que le demore un día, como puede que le demore una semana, un mes o 2 meses. ¿De qué me serviría a mí contratar este ingeniero de computación bajo planilla? Imagínense, por eso le digo, apliquemos un poquito la lógica. ¿De qué me serviría a mí contratar a este ingeniero de computación? Contratarlo, hacerle un contrato a plazo fijo por 2 meses, en esos 2 meses aportar a salud, que él aporte a su AFP o su ONP, darle sus beneficios laborales y que en esos 2 meses, y que de esos 2 meses él se ocupe una semana en formatear todas las computadoras. De ahí lo voy a tener el resto del tiempo. ¿Para qué? Revisando alguna cosa, pero ya no haciendo la tarea en específico. Y por el contrario, cuando termine su contrato de trabajo, voy a tener que darle su liquidación de beneficios truncos. No sería beneficioso para el trabajador. En ese tipo de casos, mejor hablo con el ingeniero en computación, le explico la situación de mi empresa, él es el que designa, con previo acuerdo del empleador, él es el que designa el periodo de tiempo que va a demorar, los horarios que va a tener, y ojo, no necesariamente horarios dentro de la empresa, de repente el ingeniero en computación va y se lleva los equipos y después de unos días los trae, ¿ok? Eso para ese tipo de casos,
yo voy a aplicar lo que es la contratación de locación de servicios, es decir, por un servicio en específico. El trabajador que es locador de servicios no tiene subordinación con el contratante. ¿Ok? Esto no es, esto que ellos están, esto que ellos hacen no es un contrato de trabajo, es un contrato de servicios. ¿Ok? Por eso propiamente no lo llamamos trabajador, sino locador. ¿Ok? El locador no brinda subordinación, el locador no tiene por qué tener un horario de trabajo de ingreso y un horario de trabajo de salida. ¿Ok? No tiene por qué tener obligaciones en la empresa, todo ello. No, el locador es por un contrato de servicios, como que ustedes contraten a una persona para que les arme un closet en su casa. ¿Ok? ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Van a hacer un pequeño contrato donde van a poner el monto que le van a pagar, firma de ambos y listo. Y después, ¿cómo van a empezar a elaborar la creación de ese closet? Ya va a ser con coordinación directa, ¿no? Mañana vengo a las 4, mañana vengo 8 de la mañana, puedo venir el viernes 3 de la tarde, voy a encontrar a alguien, sí, ven, no, ese día no venga, sí, sí vas a encontrar a alguien, pero no hay subordinación. Yo no le digo a la persona que me va a armar el closet, listo, como ya firmamos el contrato, vas a venir acá de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para hacer mi closet, ¿no? Te voy a dar una hora de almuerzo, no. Yo no dispongo ya del tiempo, es el locador el que establece el tiempo. Y esa es la relación que debería haber con los trabajadores que que trabajan por recibo por honorarios en las empresas. Nuevamente les repito, esto se desvía mucho de lo que vemos actualmente, ¿no? Que muchos trabajadores laboran en un horario de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿ok? Y que en este horario de oficina ellos tienen responsabilidades, ellos tienen subordinación, si hacen algo mal se les llama la atención, los sancionan con días que no pueden venir a trabajar y les descuentan esos días, todo ello, ¿no? Cosa que no es correcto, es decir, los están tratando bajo la subordinación de un trabajador, pero sin los derechos de de un trabajador. No, es decir, al locador lo tienen bajo subordinación como con todas las obligaciones de un trabajador, pero no le dan los derechos que tiene un trabajador. Eso es lo que nos dice hoy la realidad que tenemos actualmente, que no es correcto. Alan nos pregunta, ¿el locador de servicios se acoge a la cuarta categoría? Claro que sí, Alan. El locador de servicios es de cuarta categoría. Eso lo vamos a ver, creo que en nuestra cuarta o quinta sesión vamos a ver lo que son las categorías, ¿no? De la primera a la quinta categoría, y acuérdense de esta parte, ¿no? Que en la cuarta categoría, ¿quiénes son los que entran? Los locadores de servicio. Una consulta, y los locadores de servicio están por CAS, ellos marcan horario de salida, entrada, y eso está mal. Ya está, Graciela. En el sector público, se podría decir que los locadores de servicio están como que a la par con los trabajadores CAS, más precisamente los trabajadores CAS están por eso ellos son denominados CAS, porque ellos están en otro tipo de contratación, ¿ok? Por ejemplo, cuando hablamos de un locador de servicio, cuando ellos tienen que emitir su recibo por honorarios por la labor efectuada. Los trabajadores CAS no emiten recibo por honorarios, a ellos se les da su boleta de pago. Los trabajadores, el locador de servicios no se acoge a ningún beneficio social. Es decir, salud, por ejemplo. Salud no acoge al locador de servicios. Los trabajadores CAS que tienen una contratación de trabajo, ¿ok? Ellos sí están acogidos al beneficio laboral, por ejemplo, de salud. El locador de servicios, de su ganancia, no aporta lo que es su AFP, su ONP. El personal CAS sí aporta su AFP y su ONP. Entonces, el CAS propiamente no es un locador de servicios, sino que es eso, es un trabajador CAS, que dicho sea de paso, también es un régimen laboral, un tipo de régimen laboral que es un poquito, por así decir, de pocos beneficios para el trabajador CAS, que el Congreso lleva años tratando de desaparecer o poco a poco ir dando pasos para desaparecer esa contratación CAS, a diferencia en el sector público que muy aparte de los CAS, también tiene
también tienen sus trabajadores de recibo por honorarios, ¿no? Que ellos sí no tienen ningún beneficio laboral, ellos están contratados por servicios en específico y ellos tampoco tienen subordinación, es decir, ellos no tienen horarios de trabajo, ellos no tienen marcaciones, eso, ¿no? El sector público también cuenta con sus trabajadores por el servicio, por recibo por honorarios. Se está desnaturalizando la modalidad laboral. A ver, entonces el Estado también vulnera los derechos laborales. No, David, estamos hablando de que el servicio CAS no son propiamente locadores, pero el Estado también tiene contrataciones por recibo por honorarios, pero que son totalmente válidas porque los contratan por servicios específicos. La empresa, no significa que la empresa está prohibida de contratar a los locadores, ¿ok? No. La empresa puede contratar locadores, pero por servicios en específico, no tenerlos como trabajadores permanentes. El sector público también contrata locadores, pero los contrata por servicios específicos, no para puestos permanentes. Es decir, yo no puedo contratar a un jefe de imagen institucional, por ejemplo, ¿no? Voy a tener un jefe de imagen institucional para una universidad. A ese jefe yo no lo puedo contratar por recibo por honorarios, porque no es un servicio el que me va a brindar. Él va a ejercer un puesto de trabajo. Entonces, ese puesto de trabajo yo tengo que contratarlo bajo ya la modalidad CAS, podría ser en ese caso, o ya contratarlo, ¿no? El Estado, por ejemplo, cuando suele contratar locadores, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer algo, ¿ya? Vamos a suponer una municipalidad va a hacer una campaña para vacunar a los perritos con rabia. Supongamos que el Estado va a hacer esa campaña, perdón, que la municipalidad va a hacer esa campaña para vacunar a todos los perritos, para vacunar contra la rabia a todos los perritos de su distrito. ¿Cuándo puedo contratar yo locadores? Puedo contratar locadores cuando voy a buscar de repente un grupo de veterinarios que se encarguen ellos de los días que va a durar esta campaña de vacunación para que sean ellos quienes vacunen a los perritos. La municipalidad no va a necesitar estos 4 o 5 veterinarios por 2 meses, 3 meses, un año, ¿no? No, simplemente lo van a necesitar para ese servicio en específico, para que ellos vayan y vacunen a los perritos. Entonces, a ese grupo de veterinarios yo les hago una contratación por el servicio de vacunación, y ellos van a tener que emitirme el monto que yo les pague, van a tener que emitirme su recibo por honorarios, por lo tanto, ellos serían locadores de servicios, ¿no? Muy bien, muy claro ejemplo también el de Yulisa, ¿no? La OMPE, cuando hay elecciones, ¿qué es lo que hace? Contrata personal para servicios específicos, ¿no? Y son locadores por recibo por honorarios, ¿no? Listo, o sea, locadores es sinónimo de servicios prestados. Exacto, Graciela. Los locadores son los que prestan un servicio que no va a ser permanente, que no es continuo en la empresa, solamente es el servicio y listo, se acabó. ¿Ok? Eso, por ejemplo, en el sector público, que el sector público sí tiene que regularlo, o debería, ¿no? Porque no nos voy a mentir tampoco, colegas, hay algunos trabajadores del sector público que están bajo esta modalidad de manera irregular, pero el sector público es el sector que tiene más regulado claramente cómo tienen que ser las contrataciones, a diferencia del sector privado, que el sector privado sí tiene, ¿no? Al jefe de recursos humanos, tiene ahí al jefe de finanzas, tiene a la secretaria, tiene al portero bajo recibo por honorarios. ¿Por qué? Porque si yo tengo trabajadores por recibo por honorarios, no asumo ningún derecho laboral de ellos, ningún beneficio. No asumo ningún beneficio de ellos. Incluso el día, y ojo, esto sí es vulnerar los derechos. Si yo, supongamos, tengo un portero que lo tengo 1 año, 2 años por recibo por honorarios, y de pronto decido despedirlo, simplemente le digo hasta acá y adiós, ¿no? ¿Y qué puede reclamar el portero si no tenía un contrato, no tenía derechos, no tenía nada? No, entonces eso sí es vulnerar los derechos. Entonces, por eso aclaremos, el locador de servicios no es trabajador de la empresa, es eso, es un locador que va a estar ahí para hacer un servicio en específico, va a emitir su comprobante de pago, que en este caso es su recibo por honorarios, y se acabó.
¿ok? Entonces, por eso mismo hay que establecer eso. Una cosa es la contratación de trabajo, que ahí sí tengo, pues, si yo hago un contrato de trabajo con personas, ellos son mis trabajadores, pero si yo hago un contrato de servicio con una persona, esa persona es mi locador de servicios. Ok, siempre recuerden, el locador de servicios no tendría por qué tener subordinación, horarios de trabajo, castigos, sanciones disciplinarias, no. El locador de servicio es totalmente, y acá lo dice, actúa de manera independiente y autónomo. Esto es lo que nos dice la normativa, como debe ser. Ya hemos dicho que la realidad actualmente va a diferir mucho porque hay mucha informalidad, ¿ok? Y vamos a ver, justo tocábamos este tema, ¿no? Vamos a empezar a ver un poquito más de legislación laboral, ¿ok? Que acá tenemos la ley 26644, que es la Ley General de Trabajo, y vamos a ver un poquito más de lo que es la legislación laboral. Y acuérdense de este ejemplo que hemos puesto, y acuérdense del ejemplo de ese portero que llevaba un año laborando bajo una empresa con puro recibo por honorarios. Y de pronto el empleador vino y le dijo, gracias por tu servicio, pero ya no te necesito, adiós. Y el portero va a decir, bueno, me van a dar mi liquidación, no, porque no eres trabajador. Me tienes que dar una indemnización porque me estás despidiendo sin causa aparente, no porque no eres trabajador. Bueno, pero mi gratificación, no, porque no eres trabajador. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la realidad. ¿Por qué les pido que se acuerden de este ejemplo? Porque ahorita vamos a tocar qué tendría que hacer el portero en este caso específicamente. Lo vamos a tocar ahorita y vamos a empezar a ver lo que es la legislación laboral. Ya está, que ya lo estamos viendo desde los contratos de trabajo, y vamos a retomar un poquito el concepto que dijimos la sesión pasada, ¿no? Que la legislación laboral es el conjunto de leyes normativas y reguladoras de las relaciones de trabajo, ¿ok? Y que nos ayuda a regular estas normas entre los trabajadores y los empleadores, ¿no? En la actividad de materia individual o colectiva. Y acá es donde tenemos dos tipos de derecho laboral individual y derecho laboral colectivo. El derecho individual laboral es cuando hablamos netamente del trabajador como individuo, sus derechos, sus deberes, su remuneración, su jornada, todo ello, ¿no? Y el derecho colectivo es cuando ya hablamos de los trabajadores desde un punto de vista de manera en grupo, ¿no? Recuerden, cuando los trabajadores se agrupan para poder buscar la defensa de sus derechos, todo ello, ellos se podrían denominar como un sindicato, y el derecho colectivo va hacia ese lado, hacia los sindicatos de trabajo. Muy bien. Y ahora, por acá no lo tenía. Bueno, vamos a ver eso entonces acá. Uy, me faltó esa diapositiva. Creo que no se la envía a nuestro coordinador. No se preocupen que la vamos a trabajar. Ahora, en estas relaciones laborales, nosotros tenemos, creo que por acá lo tengo, a ver, permítanme. Sí, por acá lo tengo. Ya está, a ver. Listo. En esas relaciones laborales, nosotros vamos a tener dos grandes grupos de principios. Los principios de la relación laboral y de la realidad laboral. Permítanme, por favor, les voy a sacar un ratito la diapositiva que estamos, el PDF que estamos compartiendo, para compartirles el otro PDF, ¿ok? A ver, permítanme. No es otro PDF, solamente es una hojita la que vamos a utilizar, ¿ok? No es que vamos a utilizar un material completamente diferente, solo es esta hojita la que vamos a utilizar. Que acá vemos, ¿no? Que tenemos dos grandes grupos de principios. Los principios de relación laboral y los principios de realidad laboral, ¿no? ¿Cuáles son los principios de relación laboral? Los principios de relación laboral es todo aquello que me establece que existe una relación real entre un trabajador y un empleador. ¿Y cuáles son esos principios? Dirección, subordinación y dependencia. ¿Ok? Dirección, que asumiría la parte empleadora, ¿no? De tomar las riendas sobre este acuerdo que se está llegando mediante un contrato de trabajo. La subordinación, que sería la parte trabajadora que está subordinando, se está brindando servicios, está poniéndose a disposición de la empresa o del empleador, en la dependencia mutua que existe.
la dependencia tanto del trabajador hacia el empleador como del empleador hacia las funciones que va a realizar ese trabajador. ¿Ok? Si existen estos tres principios de relación laboral, significa que tenemos una adecuada contratación. ¿Ok? Significa un trabajador, por ejemplo, lo que hemos estado viendo la diferencia de trabajador y locador, ¿no? El trabajador, ¿no? Asume, mejor dicho, el empleador asume la dirección del trabajador. El trabajador se subordina. ¿Cómo se subordina? Acogiéndose a las normativas de la empresa, acogiéndose a las políticas, cumpliendo un horario de trabajo, cumpliendo las funciones, reportando sus funciones. El trabajador se subordina ante el empleador y existe la dependencia. ¿Qué nos referimos con la dependencia? Que el trabajador, a cambio de sus servicios, tiene que recibir algo del empleador y el empleador va a otorgar algo al trabajador por los servicios que éste le va a brindar. No, eso nos habla de que hay una relación real, ¿no? Que esa persona sí es trabajador de la empresa. Y tenemos los principios de realidad laboral, que justo en nuestra sesión pasada uno de nuestros colegas había tocado uno de estos principios, ¿no? Que son los principios de realidad laboral, como el principio de primacía de la realidad. ¿Ok? ¿Cuándo hablamos de este principio de primacía de la realidad? Es cuando la realidad va a primar sobre cualquier otra cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, agarro y les doy a ustedes algo que huele a chocolate, que se ve como un chocolate, que sabe a chocolate, ¿ok? Para ustedes eso es un chocolate. No importa que yo les diga, no, esto no es chocolate, eso es una pelota. No importa lo que yo les diga que es una pelota, que es un cuadrado, que es un libro, no importa. Si ustedes ven que se ve como un chocolate, huele como chocolate y sabe como chocolate, entonces va a ser un chocolate porque es lo que va a primar, es la realidad de lo que vemos. ¿Ok? Este principio de primacía de la realidad, ¿cómo se aplica a este entorno laboral? Por eso le dije que recordáramos el ejemplo del portero, ¿no? Si este portero hay una dirección a la que este portero se ha acogido. ¿Ok? Es decir, si este portero ha tenido jefes, ha tenido parte empleadora, es decir, ha tenido dirección. Si este portero ha dado subordinación a esa parte de dirección, es decir, se ha acogido a las políticas, se ha acogido a un horario de trabajo, ha cumplido funciones, ha reportado sus funciones, ha sido sancionado en alguna oportunidad, ¿ok? Está brindándome subordinación. Si este trabajador por su trabajo ha percibido una remuneración regular y esta empresa le ha estado pagando una remuneración regular por el trabajo brindado, ¿qué es lo que me va a decir? Que este trabajador está cumpliendo con los principios de relación laboral, por lo tanto es un trabajador. Es lo que me dice la realidad laboral. Ahora, lo que me dice en cuanto a trámite documentario es que no tiene contrato de trabajo, no está en planilla, ¿ok? Por lo tanto, si nos acogemos a la parte, a la parte de trámite documentaria, nos diría no es un trabajador. ¿Pero por qué? Pero por eso existe el principio de primacía de la realidad, que me dice que va a primar lo real. Y lo real es que este sí es un trabajador. Y por encima de toda la evidencia que yo tenga, está el principio de primacía de la realidad. En este caso, este portero que lo acaban de despedir de manera injustificada, que no le están dando ni su liquidación de beneficios truncos, no han cumplido en todo ese año con darle sus vacaciones, con pagarle sus gratificaciones, con pagarle sus derechos laborales que le correspondían y aparte lo están despidiendo sin causa, sin motivo aparente. ¿Qué tendría que hacer este portero? Y eso aplica para el ejemplo de demás colegas o conocidos que tengamos que estén pasando por esa situación. ¿Qué tendríamos que hacer? Es muy sencillo. Primero, el trámite es sencillo, pero el proceso va a ser largo,
va a ser tedioso, va a demorar, pero si seguimos el proceso con constancia, vamos a lograr buenos resultados. Primero, este portero tendría que acudir a denunciar a una de las entidades, o a una o a las dos entidades fiscalizadoras laborales que actualmente tenemos. ¿Cuáles son esas dos entidades? El Ministerio de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que más que todo la conocemos como la SUNAFIL. Este portero, ¿qué tendría que hacer? Ir a denunciar esas empresas, no necesariamente el despido arbitrario, ¿ok? Sino en la desnaturalización de su labor. Es decir, el que la empresa ha desconocido su relación laboral, ¿ok? Tendría que ir a denunciar primero eso. Pero ese trabajador, como usted yo les he mencionado, ante cualquier denuncia que tengamos, o que hagamos a la SUNAFIL, lo primero que nos va a pedir la SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, contrato de trabajo y las 3 o 6 últimas boletas de pago según sea el caso. Este locador, que en realidad es un trabajador, no va a tener esa documentación para otorgar porque nunca la hizo, nunca la regularizó. Es por eso que se está desconociendo su relación laboral. ¿Qué tendría que hacer este trabajador? Adjuntar todas las pruebas necesarias que demuestren que por primacía de la realidad, él sí ha sido un trabajador. ¿Y cuáles serían esas pruebas necesarias? Si es que tiene un registro de marcación, lo marca. Si es que tiene correos electrónicos por parte con indicaciones, con órdenes de la empresa, los presenta. ¿Ok? Si es que tuviera memorándum de llamada de atención o algún documento dirigido a su nombre como trabajador, lo presenta, ¿ok? Lo más importante, sus recibos por honorarios que ha emitido en todos estos meses, los presenta, también sus recibos por honorarios y toda información que pueda evidenciar que verdaderamente él estaba sujeto a una relación laboral, pero que la empresa está desconociendo. Es por eso, colegas, que si actualmente ustedes están en esa situación, que los tienen laborando en una empresa con todos estos principios de relación laboral, con dirección, con subordinación, con dependencia, pero no tienen un contrato, no son trabajadores, no están en planilla, el consejo que les puedo dar es que desde ustedes, aunque estén teniendo una excelente relación laboral, aunque su jefe sea una persona muy amable, con ustedes muy buena, nunca se sabe qué puede pasar. Junten todas las pruebas que ustedes puedan tener, todas las evidencias que ustedes puedan tener de que verdaderamente tienen relación laboral, de que tienen subordinación, que hay dirección y que hay una dependencia. Una vez que ustedes presentan todo ello a cualquier entidad fiscalizadora, ¿ok? A cualquier entidad fiscalizadora, Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, de preferencia ambas, ¿ok? De preferencia ambas. ¿Por qué? La SUNAFIL es más rápida en su actuar. El Ministerio de Trabajo demora un poquito más, ¿ok? Pero lo ideal es que sigamos el proceso por ambas partes. Ellos van a iniciar un proceso de investigación. No significa que de inmediato van a ir a sancionar a la empresa o les van a dar la solución. Ellos van a empezar una investigación, ¿no? Van a empezar primero por requerimiento de información a la empresa, le van a requerir sus planillas para ver que verdaderamente ustedes no hayan estado considerados como trabajadores, les van a pedir documentos de gestión, como los puestos de trabajo que existen, todo ello. Después les van a pedir información específicamente sobre ustedes y cuando la SUNAFIL tenga ya todos esos documentos, va a llamar a una conciliación entre la empresa y ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ponerse entre la empresa y el ex trabajador, ¿no? Que quiere que le reconozcan su relación laboral. En esta conciliación van a tratar de llegar al mejor acuerdo, ¿no? En el que pueden empezar desde una reposición laboral con todos los beneficios de ley, ¿no? Que por lo general ahí suelen terminar estos problemas, o pueden continuar con que el trabajador exija su indemnización, porque por los daños reparados, que en su indemnización tiene que incluir todos los beneficios laborales que no le pagaron, que incluyan su liquidación de beneficios laborales, ¿no? Y ahí ya vamos, ¿no? Si es que no se llega a un acuerdo, ya pasa a otras instancias judiciales, donde la SUNAFIL al trabajador le brinda toda la asesoría que él necesite hasta llegar al fin hasta llegar al fin, ¿no? Hasta terminar con este proceso.
¿Ok? Como les digo, no significa que la SUNAFIL les puede dar una solución mucho más rápida en la conciliación, si es que la parte empleadora y la parte trabajadora logran un acuerdo. ¿Ok? Pero si es que se sigue con el proceso es largo y durante ese proceso la empresa va a recibir sus multas. La empresa puede llegar a recibir hasta hasta una multa de 4 UITs, unidad impositiva tributaria, pues estamos hablando de algo de un poco menos de 20,000 soles, ¿ok? Puede llegar a recibir hasta 4 UITs por desconocimiento de relación laboral, ¿ok? Por irregularidad en los contratos, por no tener a todos sus trabajadores en planilla. En ese proceso la empresa puede ir recibiendo sus multas. Es por eso que muchas veces la empresa prefiere solucionar en la instancia de conciliación porque sabe que para la empresa el proceso va a ser mucho más largo y que tiene todas las de perder. Entonces prefieren en ese momento solucionar en el proceso de conciliación. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer un trabajador si es que está en ese momento. Tener medidas probatorias como uniformes, si tuvo algún control de ingreso o de salida. Exacto, José, no toda la evidencia que podamos juntar de que verdaderamente que tenemos una relación laboral, no desde ahora. Si es que alguien está pasando por ello, tiene que pasar por ello. Y si el trabajador MIPE, a ver, y si el trabajador MIPE y trabaja a part-time, tiene las pruebas de que no es locador, sino trabajador, ¿será válido? Ya está. En cuanto a la micro y pequeña empresa, ¿ok? Más que todo en la microempresa, no vamos a encontrar mucho este problema de que en vez de tenerlos en planilla, los tienen por recibo por honorarios o algo. ¿Por qué? Porque la microempresa es casi, su régimen laboral en cuanto a sus trabajadores es casi igual que el CAS. Son muy pocos o nulos beneficios laborales que tiene el trabajador y el trabajador no le cuesta a la empresa nada más que su sueldo y 15 soles de seguro social que lo puede pagar directamente al SIS. Entonces, no se va a encontrar mucho este caso en la microempresa. La verdad, yo les digo, no se da mucho estar en la planilla o estar en recibo por honorarios es casi lo mismo, con la diferencia de que casi lo mismo en realidad, ¿no? Porque en la microempresa te da, como seguro social, te da el SIS, ¿ok? Pero tú como locador que no tienes una relación laboral, también cuentas con el SIS gratuito si es que no tienes ningún otro seguro de salud. ¿Ok? O sea, casi no hay por ahí ninguna diferencia. En cuanto a la pequeña empresa, la SUNAFIL sí brinda asesorías para todo tipo de empresas privadas, solamente que la micro y la pequeña empresa tienen diferentes beneficios laborales que otros tipos de régimen general. Los beneficios laborales son más reducidos, por lo tanto, la asesoría igual la SUNAFIL lo brinda, pero no van a ver reflejado el resultado rápido porque ellos tienen mayor consideración en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, ¿ok? Si no te ponen en planilla, sí hacen despido. A ver, vamos a ver. Si no te ponen en planilla, sí hacen despido arbitrario. Claro, que si no estás en planilla, te pueden despedir en cualquier momento y no sería un despido arbitrario porque en realidad nunca fuiste trabajador, ¿no? Si es que no aplicamos esta primacía de la realidad, si no estoy en planilla, no soy trabajador y en cualquier momento pueden prescindir de mis servicios, ¿no? Y es que las MIPES están bajo el régimen de las REMIPES, ¿verdad? Claro, las MIPES son las micro y pequeñas empresas y sus beneficios laborales son muy, por así decir, muy limitadas, ¿no? La afiliación del SIS lo realiza el empleador, sí, ¿ok? Solamente en el caso de la microempresa, ¿ok? Solamente en los demás tipos de régimen, no. Solo en la microempresa puede mandar a sus trabajadores a E-Salud o al SIS. Si la microempresa decide mandar a sus trabajadores al SIS subsidiado familiar, ¿ok? El SIS subsidiado familiar, que es como se denomina, el de empleador únicamente va a aportar por cada trabajador 15 soles al SIS y esos trabajadores se hacen atender en el SIS. ¿Ok? Lo cual sería
casi lo mismo que no tengamos, que no estemos bajo planilla, porque si yo como peruano actualmente, el Sistema Integral de Salud es el SIS, si yo como peruano actualmente no tengo ningún seguro de salud, ya sea particular o ya sea por salud, automáticamente el SIS como peruano me acoge. Y ante cualquier emergencia o algo, mi activación al SIS es obligatoria. ¿Ok? Vamos a tocar también la microempresa y nos vamos a dar cuenta que son derechos mucho más limitados. ¿Ok? Y acá también vamos a ver otros principios de realidad laboral, que es el principio de razonabilidad, que también entraría, ¿no? Mucho a lo que es la primacía de la realidad, ¿no? Es simple raciocinio. Si veo que esta persona me está evidenciando toda la información de que él sí ha sido trabajador, ¿qué me dice la razón? Que mi razón me dice es trabajador, ¿no? Y la proporcionalidad y la inmediatez que la vamos a ir tocando a lo largo de nuestro curso. Más que todo la proporcionalidad y la inmediatez lo podemos aplicar hacia lo que va a ser remuneraciones, ¿no? La proporcionalidad, es decir, pagar en proporción, si lo enfocamos a remuneraciones, pagar en proporción al nivel de responsabilidad. ¿No? No podemos ver que, por ejemplo, una secretaria y un gerente de finanzas, ¿no? Ya sabemos quién tiene mayor responsabilidad, el gerente de finanzas, menor responsabilidad la secretaria. Por lo tanto, por principio de proporcionalidad, ¿quién tendría que tener mayor compensación económica? El gerente que el área de secretaría. ¿Por qué? Por simple proporción del nivel de responsabilidad y el principio de inmediatez, ¿ok? Que nos dice que cualquier acción, cualquier acto que vayamos a tomar en la empresa, tenemos que hacerlo de manera inmediata al momento en que suceden los hechos. Un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo estoy ahorita haciendo la planilla de mis trabajadores del mes de julio, ¿ok? Y me doy cuenta que un trabajador había faltado 2 días en el mes de mayo. Y yo recién ahora que estoy haciendo julio me doy cuenta. Entonces yo como empleador no podría decir, bueno, no me di cuenta, en mayo no te desconté, me olvidé de descontarte, ahora en julio te voy a descontar esos 2 días que faltaste en mayo. Ya no podría hacer eso, ¿ok? ¿Por qué? Ojo, y las boletas se pueden modificar, sí, pero yo ya no podría aplicarle el descuento, ¿por qué? Porque estaría yendo en contra del principio de inmediatez que tiene el trabajador. Inmediatamente me dice que si no hice algo en el acto, no puedo hacerlo después, ¿ok? A menos que sea con previo acuerdo con el empleador, pero ese es el principio de inmediatez. Permítanme, voy a dejar de compartir y vamos a regresar a nuestro PPT que estábamos utilizando, ¿ok? Ya está, acá lo tenemos. Entonces, esos son los principios que tenemos para poder establecer una adecuada relación laboral y también para no solamente una adecuada relación laboral, sino una adecuada contratación. ¿Ok? Hasta ese punto, ¿cómo nos quedamos? Nos quedamos contrato a plazo indeterminado cuando tengo un puesto de trabajo que tiene funciones permanentes. Contrato a plazo fijo cuando voy a aplicar alguna modalidad como suplencia por inicio de obras, por campaña, por un periodo de tiempo, por suplencia accidental, todo ello, ahí puedo aplicar un contrato a plazo fijo. Y locadores de servicios, cuando voy a contratar por un servicio específico, cuando quiero un servicio y ese locador únicamente va a realizar el servicio y se acabó. Esas son las maneras correctas de contratar al personal. Y justo que hablábamos tanto de la RENIPE y todo eso, vamos a ver los regímenes laborales especiales que tenemos, ¿ok? Actualmente dice que nuestra legislación laboral es dispersa y aunque tengamos la norma general de la regulación del TUO, de la Ley de Competitividad y Productividad Laboral, que lo conocemos como el Decreto Legislativo 728 o más sencillo, lo conocemos como el régimen general. A esta Ley de Competitividad y Productividad Laboral la conocemos como el régimen general o el régimen 728, ¿ok? Que es el régimen más común en el sector privado, ¿ok? Aún así tenemos más de 39 tipos de regímenes especiales, ¿ok? Y vamos a ir haciendo mención a estos y en alguno de ellos vamos a ir haciendo un pequeño pare
para mencionar algunas diferencias que tenemos con el régimen general. Me parece que por acá tenemos régimen general, ya está. Vamos a hacer algunos pequeños pares con el régimen general, algunas pequeñas comparaciones, que nuestro curso se va a abocar al régimen general, pero vamos a ir haciendo guiños y guiños a otros tipos de régimen o al sector público. Vamos a hacer ligeros guiños de comparación, pero nuestro curso se va a abocar al régimen general, al régimen del decreto legislativo 728. Vamos a ver, según la actividad o el tamaño de la empresa. Tenemos los regímenes laborales de acuerdo a las actividades económicas, ¿no? Por ejemplo, el régimen de construcción civil, que este régimen de construcción civil es muy grande en realidad, este régimen. ¿Ok? ¿En qué sentido es grande este régimen? En cuanto a que ellos tienen su propia escala salarial, ellos tienen su propio cálculo de beneficios sociales, ellos tienen su propia regulación. Por ejemplo, en el régimen general, si hablamos de las gratificaciones, la gratificación para el régimen general es un sueldo completo, ¿no? Si también hablamos del régimen general, lo mínimo que puede ganar un trabajador en el régimen general es el sueldo mínimo, que es 1.025 soles. Es lo mínimo que puede ganar un trabajador en el régimen general. Sin embargo, en el régimen de construcción civil, este mínimo de 1.025 soles no aplica para ellos. Ellos no conocen el sueldo mínimo. Ellos tienen su propia escala salarial. ¿Por qué? Porque el régimen de construcción civil tiene tres categorías, ¿ok? Tiene la categoría de operarios, tiene la categoría de ayudantes o auxiliares y tiene la categoría de peones. ¿Ok? Ellos tienen esas categorías y dependiendo de la categoría en la que se encuentre cada uno, ¿no? Sea el operario, sea el ayudante o el oficial o el peón, ellos ganan diferente sueldo. Por ejemplo, el operario, su jornal básico, su jornal diario, es de 80.50 soles. El oficial gana 63.15 soles diario y el peón creo que está por los 56 soles más o menos. ¿Ok? Es decir, ellos tienen su propia remuneración. ¿Ok? Ah, muy bien, José. Ahora ellos también tienen el BUC y el BAE, por ejemplo, en construcción civil, ¿no? El BUC es la bonificación unificada de construcción, que ellos reciben un porcentaje más adicional. Y el BAE es la bonificación por alta especialización, donde ellos realizan un curso de especialización y también se les sube el sueldo, ¿no? Entonces son diferentes tipos de régimen, ¿no? Es decir, son diferentes al régimen de construcción civil, lo que les mencionaba también de la gratificación, ¿no? En el régimen general, la gratificación completa de un trabajador es un sueldo completo. En el régimen de construcción civil, su gratificación completa son 40 jornales básicos. ¿Ok? Es diferente, ¿no? Acá tenemos el régimen de las MIPES, las micro y pequeñas empresas, que estas van dentro del régimen de acuerdo a la actividad económica. ¿Por qué? Porque para ser microempresa, por ejemplo, sus ganancias, sus ventas anuales no tienen que superar los 150 UITs y la microempresa tampoco puede tener más de 9 trabajadores. Lo que les mencionaba hace un momento, la microempresa es muy limitada en sus derechos, es muy, muy limitada en sus derechos laborales. ¿En qué sentido? Vamos a mencionar rápidamente, a grandes rasgos, los derechos laborales de la microempresa. El trabajador que labora a tiempo completo en la microempresa no puede ganar menos del mínimo, menos de la remuneración mínima vital. Le corresponde 15 días de vacaciones al año y en cuanto a seguro social, el empleador puede optar por el sí subsidiado familiar, que es 15 soles por cada trabajador, o puede optar por e-salud, que es el 9% de la remuneración que el empleador les pague. Esos son los únicos derechos laborales que tiene la microempresa. Gratificación, compensación por tiempo de servicios no lo tienen, ¿ok? No lo tienen. ¿Qué más? ¿Qué otro derecho laboral no cuentan? Básicamente son esos los derechos laborales. Asignación familiar.
¿no? Vamos a ver más adelante qué es asignación familiar. Para los colegas que ya saben qué es asignación familiar o los que no saben también, es un monto que se les da a los trabajadores adicional a su sueldo, si es que tienen hijos menores de edad o mayores de edad en estudios superiores. A las microempresas, los trabajadores de la microempresa no reciben asignación familiar, ¿no? Entonces, no tienen más derechos, las microempresas son sus únicos derechos, ¿no? ¿Y por qué la microempresa tiene tan pocos derechos laborales para sus trabajadores? ¿Ok? ¿Por qué? Porque tener un trabajador es caro y la microempresa de por sí es una empresa que no va a generar grandes ganancias. Entonces, si una microempresa tuviera que asumir todos los derechos laborales de ley que tiene el régimen general, toda la ganancia de la microempresa anual se iría en pagar los derechos laborales del trabajador. Es por eso que este régimen de la microempresa limita bastante el derecho del trabajador para que la microempresa también pueda asumir sus obligaciones, con sus obligaciones financieras como los impuestos y todo lo que tiene que pagar, ¿no? Esos son los únicos beneficios laborales que tiene la microempresa. La pequeña empresa tiene la mitad de los beneficios laborales que el régimen general. ¿Y por qué les digo literalmente la mitad? La, la pequeña empresa, el régimen general tiene 30 días de vacaciones al año. La micro y la pequeña empresa tienen 15 días. La pequeña empresa le corresponde media gratificación. Le corresponden gratificaciones, pero equivalen a medio sueldo. ¿Ok? Le corresponde CTS, pero igual equivale a medio sueldo anual. ¿Ok? La pequeña empresa también puede estar en e-salud. La pequeña empresa ya no puede estar en el SI, solo puede estar en e-salud, ¿ok? Y la asignación familiar a la pequeña empresa tampoco cubre la asignación familiar. Son derechos laborales muy limitados en estos régimen de la micro y pequeña empresa. Y acá vamos a seguir viendo más y más regímenes laborales que son más de 39 los que tenemos en el Perú, ¿no? El régimen minero, el régimen laboral portuario para los que trabajan en los puertos, de exportación no tradicional, del trabajador pesquero, el régimen agrario agrícola, acá por la forma en la que se prestan los servicios que están vinculados con las funciones que realizan, podemos ver el régimen de la trabajadora del hogar, ¿no? Que cada vez está tomando más fuerza este régimen, porque ya la trabajadora del hogar ya tenemos que tenerla bajo planilla, ya tenemos que pagar su seguro social. El momento en el que llegue su jubilación o su retiro, hay que pagarle su liquidación de beneficios truncos, ¿no? La trabajadora social cada vez está asumiendo más su poder dentro de su régimen general. El régimen de guardianes y porteros, que ellos trabajan también con jornadas atípicas de hora, ellos trabajan más de las 8 horas diarias, pero también sus remuneraciones superan a la remuneración mínima vital. Ellos también, y dentro de este régimen de guardianes y porteros, aplica también lo que es la tasa nocturna, que también la vamos a ver más adelante. El régimen laboral del trabajador parcial. Vamos a hacer un pequeño pare en el régimen laboral del trabajador parcial. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador part-time que trabaja medio tiempo? Un trabajador part-time que trabaja en el régimen general. ¿Qué beneficios sociales tiene ese trabajador part-time? Primero que nada, ese trabajador part-time no puede laborar más de 24 horas a la semana ni 8 horas diarias. ¿Ok? Es decir, ese trabajador puede laborar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas al día, pero no me puede superar las 24 horas semanales o 23 horas semanales. No recuerdo bien, creo que era 23. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que si yo a mi trabajador lunes, martes y miércoles, esos 3 días, lo hago laborar 8 horas cada día, 8 por 3, vamos a sumar 24, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que a esas 24 que ya cumplió su horario de toda la semana. ¿Qué significa? Que jueves, viernes, sábado y domingo yo ya no lo puedo hacer laborar. ¿Por qué? Porque ya llegó a su límite de horas laboradas. El trabajador part-time, ¿le va a corresponder gratificación? Sí, le va a corresponder su gratificación completa. Si ese trabajador part-time gana 900 soles, su gratificación va a ser 900 soles. Si ese trabajador part-time gana 2,000 soles, su gratificación va a ser sus 2,000 soles, su gratificación completa. En el caso de la compensación de tiempo de servicios, al trabajador part-time no le corresponde su compensación de tiempo de servicios. Y por último, el trabajador part-time también tiene derecho a goce de vacaciones, pero este derecho de goce de vacaciones van a ser únicamente por 6 días.
6 días al año. Esos son los beneficios que tiene mi trabajador part-time, pero mi trabajador part-time también tiene por ahí su lado no tan beneficioso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, creo que ya les había dicho eso la sesión pasada, yo puedo tener mi trabajador part-time, y lo puedo tener por contrato indeterminado, es decir, sin una fecha de fin. ¿Ok? Puedo tener por contrato indeterminado, pero al momento en el que yo decida suprimir o dar por extinguida la relación laboral con mi trabajador, ¿ok? Es decir, su contrato indeterminado, yo puedo cortarlo en cualquier momento, lógicamente avisando con anticipación, avisando con 15 días de anticipación que su contrato ya no va a seguir vigente. Es decir, el trabajador a tiempo parcial no está protegido contra el despido arbitrario. Al no ser un trabajador de tiempo completo, no están protegidos bajo el despido arbitrario, ¿ok? Vamos a ver, las microempresas me parece que cuentan con, sí, claro, las microempresas tienen 15 días de vacaciones. Tienen 15 días de vacaciones anual. Creo que el tema de las vacaciones es siempre y cuando superan las 20 horas semanales. José, no sé bien a qué se refirió, pero si hablamos de los part-time tienen vacaciones, pero son solamente 6 días al año. ¿Ok? 6 días cumplen el año de servicio, les corresponde 6 días de vacaciones y los part-time no están protegidos contra el despido arbitrario. En cambio, el trabajador a tiempo completo que tiene contrato indeterminado sí está protegido contra el despido arbitrario. El part-time no. Ok, acá vemos el régimen laboral del médico cirujano, régimen laboral de la enfermera, régimen laboral del teletrabajo, que ahora en la pandemia fue bastante aplicado, ese régimen del teletrabajo, ¿no? Fue bastante necesario tener que usarlo porque muchas empresas tuvieron que acogerse a ese tipo de régimen. El régimen laboral del artista, del porteador, acá tenemos, ¿no? Según las condiciones especiales del trabajador, que aunque esto que les voy a mencionar no sean propiamente un régimen laboral, son condiciones laborales que se han adaptado para este grupo de trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué si tenemos régimen laboral del trabajador extranjero? ¿Qué nos dice este régimen laboral del trabajador extranjero? Que el extranjero, al firmar un contrato de trabajo, se va a adaptar al tipo de régimen en el que se encuentre, siempre y cuando él cumpla con toda la normativa legal que el país que el país solicite, ¿no? En el caso del Perú ya habíamos dicho, para que un trabajador extranjero esté en la planilla, tiene que contar obligatoriamente con un permiso de trabajo. ¿Ok? Tiene que tener un permiso de trabajo que se los da el mismo consulado del país, ¿ok? Tiene que tener ese permiso de trabajo para poder estar en la planilla, para poder ser trabajador. El régimen laboral del trabajador adolescente, ¿qué nos dice este régimen laboral del trabajador adolescente? ¿Ok? Que para que ese adolescente pueda firmar un contrato de trabajo, ¿ok? Si uno, primero, puede firmar el contrato de trabajo si está emancipado legalmente. Es decir, si mediante un juicio el Poder Judicial le otorgó la emancipación, él tiene todos los derechos que tiene una persona adulta, una persona en la mayoría de edad y puede firmar su contrato de trabajo. En el caso que no tenga emancipación, puede firmar un contrato de trabajo siempre y cuando su apoderado, pueden ser sus padres, pueden ser su tutor legal, autoricen la firma del contrato. ¿Cómo se hace esto? Este poder ellos lo sacan mediante notaría, en la que va el adolescente junto con su apoderado, su tutor legal, en los que ellos van y el tutor legal le otorga un poder indicando que este poder es solamente para la autorización de trabajo del adolescente. Acá tenemos tratamiento laboral de la trabajadora gestante y la madre trabajadora. Ya hemos visto, la trabajadora gestante tiene un permiso de 98 días, 49 días prenatal y postnatal, que los puede tomar durante el periodo de su gestación o culminando esta gestación una vez que haya nacido el menor.
¿ok? Tiene este tratamiento laboral y la madre trabajadora, la madre lactante trabajadora, tiene 1 hora de lactancia diaria hasta que su menor hijo cumpla el año de edad. Esta hora de lactancia está dentro de la jornada laboral de las 8 horas y es remunerada. Las medidas de protección a favor de los trabajadores portadores del VIH y SIDA, ¿ok? Medidas de protección desde ambiente laboral hasta la no discriminación de ellos, el acondicionamiento laboral del trabajador discapacitado. Todas las empresas tienen que tener tienen que tener primero puestos acondicionados para otorgar oportunidad laboral a personas con discapacidad. El trabajador migrante andino también tiene sus derechos y los trabajadores con TBC, ¿ok? Ellos también, si bien es cierto, estas últimas que hemos mencionado no son propiamente regímenes laborales, son condiciones que se han agrupado, se han ordenado para la adecuada relación laboral de este grupo de trabajadores. Ok, vamos a leer por acá. Vamos a ver, si te dan horario de 12 horas y pagan 1,200. Ok, muy bien, Kelly. Vamos a ver eso. Creo que en nuestra siguiente sesión tenemos lo que es jornada laboral. Vamos a ver eso, ¿no? Porque pasa mucho que te pagan un sueldo de 1,200 y te están haciendo trabajar más de las 8 horas diarias. Vamos a ver si eso es legal, si eso se permite, si eso no se permite. No, vamos a ver ello. Y ahora vamos a ver lo que es. Vamos a ver, miren, ya hemos visto hasta esta parte toda la contratación. Hemos visto bajo qué regímenes podemos contratar, cuáles son las formas de contrato y todo ello. Poco a poco miren, hemos empezado desde afuera, ¿no? Desde el contrato, los regímenes, la legislación a la que nos vamos a acoger y ahora vamos a hacer lo que es la planilla electrónica. En este caso vamos a ver lo que es el T-registro, ¿ok? Vamos a pasar un momento al T-registro porque la planilla electrónica la vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Qué es el T-registro? El T-registro, acá lo vemos, es un registro por internet desde la página web de la SUNAT, donde vamos a contar con toda la información laboral, desde los empleadores, los trabajadores, los pensionistas, la formación laboral, los practicantes y personal de terceros. El T-registro es una plataforma en la que nosotros vamos a contar, en la que nosotros vamos a tener que ingresar a todos los trabajadores, no locadores de servicio, trabajadores que van a pertenecer a mi empresa. Cuando se dicen, ¿no? Ese trabajador está en planilla, significa que ese trabajador está registrado en el T-registro. Es una plataforma que contiene toda la información de los trabajadores. Cuando yo tengo un nuevo trabajador, tengo que darle el alta en el T-registro. Y cuando un trabajador terminó su relación conmigo, tengo que darle la baja en el T-registro, es decir, tengo que sacarlo de mi T-registro. La planilla de trabajadores que yo tenga la sacan de acá, del T-registro. Es acá donde yo tengo registrados a todos mis trabajadores. Y vamos a empezar a ver por los plazos de inscripción del trabajador, ¿ok? Y del trabajador y los sujetos a cargo del empleador, ¿ok? Primero, el alta del trabajador, es decir, cuando yo voy a ingresar a un trabajador en planilla, ¿ok? Esto aplica para quienes, para los trabajadores, para formación profesional, que pueden ser practicantes preprofesionales o practicantes profesionales y personal de terceros. De repente yo tengo mi empresa, ¿ok? Y voy a contratar a otra empresa para que esa empresa sea quien me traiga los trabajadores. Creo que ya habíamos puesto el ejemplo anterior. Yo soy Totus, ¿ok? Y yo como Totus requiero tener cajeros, quiero tener muchos cajeros, pero yo no quiero contratar directamente a los cajeros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a contratar a la empresa Plusnova, y esta empresa Plusnova va a ser quien me va a traer a los cajeros. ¿Ok? Esos cajeros que traen no son propiamente mis trabajadores como Totus, son trabajadores de Plusnova. ¿Ok? Pero yo como Totus, como están bajo mi dependencia, como están bajo mi empresa, como están haciendo las órdenes, como están llevando órdenes, horario de trabajo, subordinación de mi empresa, yo también tengo que tener registrados a estos trabajadores en mi T-registro. No son directamente mis trabajadores, sino que son mis trabajadores a través de un tercero. También los tengo que poner en el T-registro. ¿Y cómo son los plazos? A ver, yo desde el primer día
que se produce el ingreso a prestar sus servicios, ¿ok? Tengo que ya que subirlos al T-registro. Desde el primer día de trabajo, yo tengo que subirlos al T-registro, ¿ok? No significa que puedo esperar un mes, una semana, no, desde el primer día. Es por eso que de ahí viene nuestra aplicación de la norma, ¿no? Que nos dicen que todos los trabajadores deben estar en planilla desde el primer día de trabajo. Cuando nos referimos a que esos trabajadores deben estar en planilla, nos referimos a que estos trabajadores se les tiene que dar el alta en el T-registro, ¿ok? El alta del pensionista desde el primer día hábil del mes siguiente, aquel en que pagó o puso a disposición su primera pensión afecta, sea provisional o definitiva. Cuando el trabajador ya se está jubilando, yo tengo que darle el alta ya no como trabajador, sino ahora como pensionista, que yo ya no le voy a dar nada al trabajador, pero tengo que tenerlo ahí porque a partir de esa fecha, desde la última remuneración que yo le doy a mi trabajador, una vez que yo le doy el alta como pensionista, su AFP o su ONP son los que se van a encargar de asumir su pensión, ¿ok? Ya en nuestra próxima sesión vamos a ver la diferencia entre AFP, ONP, entre salud, entre seguro privado de salud, vamos a ver todo ello. ¿Qué más? La modificación o actualización de datos, ¿ok? Supongamos de que, como el T-registro nos pide todo tipo de información, ya nos pide desde si somos casados, somos solteros, todo ello. Nos pide si tenemos carga laboral, si tenemos hijos. De repente yo cuando ingresé a laborar en mi empresa no tenía hijos. Entonces en mi T-registro me pusieron sin hijos, ¿no? Pero ahora de repente mi esposa dio a luz a nuestro hijo, ahora yo soy padre. Esta actualización tengo que darla a recursos humanos, en este caso, que ellos se encargan de administrar ese T-registro. Tengo que hacérselo saber para que actualicen mi T-registro. Entonces, ellos tienen, una vez que yo presento la ocurrencia del hecho o doy conocimiento de que ahora soy padre, son 5 días hábiles para que ellos hagan el cambio en este T-registro y la baja, ¿no? La baja, que es cuando ya saco a mi trabajador de planilla, se da al día hábil siguiente de la fecha de término de la prestación de servicios, ¿ok? O la suspensión o fin de la condición de pensionista, ¿no? Es decir, supongamos que hoy día el fin de la obligación de realizar las aportaciones de salud según corresponda. Es decir, hoy día, 16 de agosto, ha sido el último día en el que yo he elaborado en mi empresa. ¿Ok? Hasta hoy día yo he elaborado. Ahora, a las 7:30 de la noche, yo salí de mi empresa y terminé de elaborar. Mañana, que es el siguiente día hábil, el jueves 17, ellos me tienen que estar dando la baja de mi T-registro. Ok, es así, el T-registro es alta, modificaciones y baja. Para el alta desde el primer día, las modificaciones dentro de los 5 días hábiles y mi baja seguido en mi baja al día siguiente del último día en el que el trabajador ha laborado. Y las entregas de las constancias del trabajador, porque vamos a tener 3 constancias, la constancia del alta, la modificación y la baja del T-registro. ¿Ok? El alta, que acá tenemos nuestra normativa de nuestro decreto supremo 18 del 2017 del reglamento de trabajo y las normas modificatorias que señalan el empleador deberá entregar a los trabajadores y los trabajadores que se encuentren bajo cuarta y quinta categoría la constancia del alta. ¿Qué quiere decir? Que si yo apenas contrato a un trabajador y le doy el alta, tendré que entregarle a ese trabajador 2 documentos primordiales, ¿ok? La copia de su contrato de trabajo y su registro del T-registro. Su contrato de trabajo, donde estamos afianzando la relación, donde estamos acordando los términos y condiciones de trabajo. ¿Y por qué le entrego el alta del T-registro desde el primer día, desde el primer día hábil? Para que vea de que efectivamente yo como empresa estoy cumpliendo con la norma de tenerlo en planilla desde el primer día, ¿ok? Para que vean que yo efectivamente estoy cumpliendo. La modificación
La modificación deberá entregarla dentro de los 15 días calendarios siguiente a la fecha en que se produjo la modificación. Yo, para hacer la modificación, tengo 5 días hábiles desde que tomé conocimiento, pero para entregar el acta de la modificación, ya tengo 15 días para entregarle al trabajador. Y la baja en el T-registro, ¿ok? La baja no es obligatorio entregarla. ¿Ok? Se entrega si es que no es obligatorio de acuerdo a la norma, pero ética y moralmente sí es lo correcto entregar la baja, ¿ok? Se entrega solamente si es que el ex trabajador solicita su baja del T-registro. Entregaremos la constancia en el término de los 2 días calendarios siguientes a la presentación de la solicitud, ¿ok? Es decir, si es que yo no tengo la posibilidad o no tengo la facilidad o el alcance rápido de entregarle la baja en el T-registro, no hay problema si es que no le entrego la baja, ¿ok? Pero si es que el ex trabajador me solicita que le dé la baja en el T-registro, tengo no días hábiles, tengo 2 días calendario para hacerle llegar esta constancia de baja. Dicho sea de paso, la entrega de las constancias no solamente pueden ser físicamente, ahora también van a ser válidas si las entrego de manera virtual o digital o física o electrónica. ¿Ok? Si las envío por correo electrónico, si las envío por WhatsApp, también son completamente válidas. Antes solamente eran válidas de manera presencial, ahora son válidas de manera física o electrónica, ¿ok? Muy bien, colegas, si no dan constancia, como le dije, Kelly, o constancia obligatorias que sí o sí le tienen que entregar, ¿ok? La constancia de alta, cuando usted recién está entrando a trabajar, para que usted tome conocimiento de que verdaderamente le están subiendo a la planilla, la constancia de modificación para que usted tome conocimiento que verdaderamente han actualizado sus datos, y la constancia de baja no es obligatoria. La constancia de baja no es obligatoria, pero si es que no le entregan su constancia de alta y su constancia de modificatoria, usted tiene todo el derecho de, siempre recuerden, para solucionar problemas, primero en primera instancia, de acercarse a la oficina de recursos humanos e indicar, incluso acá les estamos poniendo la norma, ustedes tienen acá su normativa para que ustedes puedan para que ustedes puedan quejarse, ¿no? E indicar que de acuerdo al artículo 4 del inciso A del Decreto Supremo número 18/2007 del Reglamento Interno de Trabajo, ¿ok? No se indica que la empresa está en la obligación de entregar las constancias o las actas del T-registro. Acá tiene justo la norma en la que usted puede ir y reclamar. Y si es que ya su empresa, a pesar que usted presenta, no le entrega el alta, ahí sí usted ya puede ir, y si no quieren, muy bien, si no quieren entregar la constancia, usted tranquilamente puede hacer su denuncia mediante la SUNAFIL. Recuerden que las denuncias en la SUNAFIL son totalmente anónimas. ¿Qué quiere decir? Sí, te van a pedir todos tus datos para ingresar tu denuncia, ¿no? Tu nombre completo, tu DNI, todo, pero la SUNAFIL, cuando vaya a fiscalizar a tu empresa, no les va a decir en ningún momento, la señora Rosa, la señora María, el señor Juan, el señor Pérez les ha hecho esta denuncia. No. La SUNAFIL es totalmente, actúa tu denuncia de manera totalmente anónima, no te menciona nada mientras seas trabajador, precisamente ¿para qué? Para evitar acciones o represalias que la empresa pueda tomar contra el trabajador. Pero si ya eres ex trabajador, ahí sí la SUNAFIL va a exhibir tus datos porque ya no eres parte de la empresa. ¿Ok? Muy bien, estimados, hemos llegado hasta acá en nuestra sesión del día de hoy. Para nuestra siguiente sesión vamos a hacer un rápido paso sobre cómo tenemos que ingresar a trabajadores en el T-registro. Lo tenemos en nuestro material, ¿ok? Miren, lo tenemos en nuestro material súper claro, súper específico, con las capturas de pantalla, paso por paso, ¿ok? Es poquito, así que en nuestra siguiente clase vamos a hacer esto rapidísimo y vamos a arrancar con nuestro tema siguiente. Muy bien, colegas, hemos llegado hasta aquí el día de hoy. Los invito a que puedan revisar el material, a que puedan ver, porque es súper fácil, súper sencillo de entender. También acá dentro de nuestro material también tenemos la forma en cómo vamos a subir uno por uno de los trabajadores y cómo es la carga masiva, que es mucho más rápido, mucho más fácil. También vamos a ver eso. Muy bien, estimados, muy agradecida con ustedes. Nos vemos hasta el día
Hoy día es, ay, estoy perdida con los. Nos vemos el día viernes.